mis moicalistas, mis moicatuber, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora en Recíproco vamos a abordar el tema la oración. Y sin tanto rodeo, vamos allá con el video. Ok, para definir lo que es la oración en un contexto bíblico, hay que definir el concepto de la palabra. La oración en un contexto bíblico, valga la redundancia, en el hebreo es tefilá y significa introinspección como resultado entre la unión entre el creador y los creados, o sea, entre Dios y nosotros que somos pues sus hijos. Y como estamos hablando de introinspección, podemos decir de que la oración es cuando nosotros abrimos nuestros sentimientos hacia Dios. Aparte de eso, también podemos decir que la oración es la única forma y exclusiva de comunicarnos con Dios. Ahora que ya sabemos y que hemos aprendido qué es la oración de forma conceptual, surge una pregunta: ¿cómo debemos nosotros de orar? ¿No les ha pasado que de repente tú vas a tu escuela, en tu sección, ¿no? O en tu trabajo, en una reunión o en tu congregación y de repente alguien viene y te dice: jovencito, venga, ¿no le gustaría llevarnos en oración? Y tu reacción es como: una de dos, o te da una gran pena, cosa que es normal que te pase, o también tú no sabes qué pedir o no sabes cómo orar. Pero tranquilo, esa misma pregunta se hicieron los discípulos: ¿cómo debemos de orar? Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 al 4. Yo por lo general utilizo la NBI, Nueva Versión Internacional. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Bien, luego de haber leído estos textos de la Biblia, ahora lo que vamos a hacer es desglosar las palabras que Jesús menciona acerca de la oración modelo. Número 1, Jesús dice Padre Nuestro. Y es que en el antiguo Israel nadie se atrevía a llamar a Dios Padre, nadie. La única persona que llamó Padre a Dios solamente fue Jesús. De tal manera que si nosotros aceptamos a Jesús en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, somos adoptados como hijos de Dios. Para que no queden dudas, vamos a leer el libro de Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La primera frase era Padre Nuestro. Ahora vamos con la segunda frase o palabras: santificado sea tu nombre. Y es que santificar el nombre de Dios es considerarlo sagrado y de gran alto grado de respeto. Frase número 3, venga tu reino. El reino de los cielos vino acá a la tierra. Desde el día que Jesús se convirtió como nosotros con las mismas condiciones y siendo crucificado para reconciliarnos con Dios a través de ese sacrificio y de esa manera pues llevarnos al reino celestial. Así que vamos a leer el libro de Lucas capítulo 17 y versículo 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Número 4. Danos hoy nuestro pan cotidiano. En pocas palabras, acá Jesús está manifestando que Dios el Padre es nuestro sustentador, tanto terrenal como espiritual, pero que lo más importante es lo espiritual. Así que vamos a leer Juan capítulo 6 versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Frase número 5. Perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Al perdonar las ofensas de otros, Jesús nos está enseñando a que nosotros debemos de limpiar nuestros sentimientos, ya sea de orgullo, de envidia, de avaricia, de rencor y ese tipo de cosas que no te hacen feliz. O dime tú, estando así, ¿crees que esas personas se van a sentir felices? Les voy a dar unos ejemplos bien claros de personajes bíblicos que fueron brutalmente ofendidos, pero brutalmente, que hasta les costó la vida, y aún así ellos perdonaron a esas personas. Así que vamos a leer el libro de Lucas capítulo 23 y versículo 34 y el libro de Hechos capítulo 7 y versículo 60. Padre, dijo Jesús,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Frase número 6. No nos metas en tentación. Cuando Jesús dice no nos metas en tentación, no se refiere a que Dios el Padre nos esté metiendo, nos esté guiando a esa tentación, sino más bien nos está diciendo que nosotros debemos de orar, de rogarle a Dios que nos dé fuerza, sabiduría, que nos dé entendimiento para librarnos de esa tentación. Y es que la mayoría de cristianos enfrentamos tentaciones según nuestra debilidad. Mi debilidad no es igual que la tuya, ni la tuya igual que la mía. Así que vamos a leer primera carta de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Este texto de la Biblia más claro no puede ser. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahora que ya sabemos el significado de las palabras que Jesús enseñó de cómo nosotros debemos orar, surge una pregunta que muchas personas se han de estar haciendo. ¿Debemos exactamente orar como Jesús enseñó? O sea, exactamente como inicia y cómo termina. La respuesta es no. Yo sé que a lo mejor podrías decir, bueno, yo pensaba que sí, no, porque Jesús lo que hace es darte un ejemplo de cómo debes orar, no de cómo repetir. Entonces tú podrías decirme, a ver, Moika, no te estoy entendiendo, ¿cómo es eso? Entonces explícame, ¿cómo debo de orar según lo que dice la Biblia y con mis propias palabras? Ok, tranquilos, te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo orar según lo que dice la Biblia y con tus propias palabras. Empiezas la oración recitando lo que Jesús enseñó en la Biblia. Primero dices: Padre nuestro que estás en los cielos, oh buen Dios y Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, santificado, oh santo y bendito es tu nombre. Después de eso, lo siguiente que tienes que hacer con tus palabras es agradecerle a Dios por todo, por la alimentación, por tu familia, por si saliste a un lugar, viniste con bien, no sé, allá tú. De darle gracias a Dios, lo siguiente que tú debes de hacer es llevar peticiones, pedirle a Dios por esas personas pues que están pasando por momentos difíciles, por tu familia, por un amigo que la está pasando mal, por algún conocido que de repente viste en redes sociales que estaba pidiendo que se orara por él, también lo puedes hacer. Y por último, enfócate en tus necesidades, exprésaselo a Dios de una manera muy íntima, porque bueno, a nadie le importa más que a ti y a Dios. Y cuando vayas a terminar la oración tienes que concluir diciendo lo siguiente: todo esto te lo he pedido como también te lo he agradecido en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que para Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Cabe recalcar que Jesús dijo de que todo lo que se le pida al Padre en su nombre lo van a recibir, entonces esto es bastante clave. Si a ti se te hace muy difícil hacer eso, también puedes decirlo: todo esto te lo he pedido como también te lo he agradecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora que ya sabemos cómo orar según lo que dice la Biblia y con nuestras palabras, surge una pregunta: ¿cómo debe ser el ambiente donde nosotros oremos? Para que sepamos el lugar adecuado donde nosotros debemos de orar, vamos a leer el libro de San Mateo capítulo 6 versículos 6 al 8. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Después de haber leído todo esto, podemos concluir que Jesús aconseja que nosotros vayamos a orar a un lugar súper solo, donde no haya muchas personas que te vayan a distraer, ni que te vayan a escuchar lo que tú dices. Tú oras en secreto, en intimidad con Dios, porque a nadie le importa saber lo que tú le estás pidiendo a Dios. Ojo, estamos hablando de una oración personal e íntima con Dios, no una oración pública que te toca que dirigir ante muchas personas. Ahora bien, si el caso tuyo es que
que eres una persona muy ocupada, se te olvidó orar en el transcurso de que ibas caminando, te recordaste que tenías que orar, lo puedes hacer mentalmente, no hay ningún problema. Otra pregunta que tú seguramente te has de estar haciendo: ¿cuánto tiempo debo de orar? La respuesta es: el tiempo lo defines tú. Y para que me entiendas te voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves a tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿te vas a conformar a hablar 4 minutos con esa persona? Desde luego que no, hostia, que no te vas a conformar. Unas tus 2 a 3 horas, si es posible, vas a querer estar hablando con esa persona. ¿Por qué? Porque bueno, le vas a contar de todo un poco. Entonces, cuando tú ores, debes de sentir a Dios como un padre y también como tu mejor amigo. Y si tú sientes eso, no sientes el tiempo cuando te estás comunicando con Dios, cuando abres tus sentimientos y le cuentas de todo a Jesucristo. Ya sabemos cómo orar, ya sabemos cómo tiene que ser el ambiente donde lo hagamos y ya sabemos cuánto tiempo debemos orar. Ahora surge una última pregunta: ¿cuántas veces al día tenemos que orar? La respuesta es sencilla: las veces que tú quieras hacerlo. Por lo general, la mayoría de cristianos oran 3 veces al día: en la mañana, en la mediodía y en la noche. Pero si tú quieres orar más tiempo, pues lo puedes hacer, ya sea unas 4, 5, hasta 10 veces, según como tú sientas esa necesidad, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Es importante orar todos los días, es necesario hacerlo. Si te dio igual este tema, pues no es necesario. Pero si a ti te importó este tema y le entendiste, sí que es necesario. Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que te haya gustado y que sobre todo lo hayas entendido. Si tienes alguna duda o que aborde algún otro tema, pues hacémoslo saber en la cajita de comentarios. Y recuerda, extrae todo lo bueno de una persona, no se fijen en sus errores porque todos estamos en las mismas condiciones. Yo soy Moika y los vemos hasta la próxima.